¿Cuál es el mayor legado de los revolucionarios franceses? Lo comentábamos en la clase anterior. Es justamente la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Eso. Buenas tardes, puedes pasar. Es así que también debemos de considerar otra de las bases del desarrollo romántico, justamente el pensamiento alemán, el pensamiento de los hermanos Schiller. Entonces, este contexto, el cual se está viviendo en Francia, va a impulsar a los escritores franceses, pero el origen del romanticismo se ubica en Alemania. En Alemania surge un movimiento denominado Sturm und Drang. ¿Y qué significa el Sturm und Drang? Tempestad e ímpetu, o tormenta y pasión. ¿Ok? En esta época, el retrato de Francisco de Goya se va a convertir en un ícono para los escritores románticos. ¿Y cuál es este cuadro de Francisco de Goya? Es la figura, es el retrato donde se recrea la figura de Saturno devorando a uno de sus hijos. Y es que el romanticismo habla más de desdicha, de desamor que de amor. ¿Cuál es uno de los temas preferidos de los escritores románticos? Por ejemplo, el suicidio. También la lucha metafísica. Seguramente ustedes han de recordar la historia del gran doctor Fausto. Buenas tardes, puedes pasar. El doctor Fausto, que durante toda su vida se ha dedicado a la investigación científica. Ha pasado los años y él es un hombre longevo. No conoce muchas cosas de la vida. No conoce lo que es el amor. Entonces, ¿qué es lo que le queda al doctor Fausto en un momento donde se entrega a profundas reflexiones? Bueno, tras la aparición de Mefistófeles, le va a vender su alma a Mefistófeles por juventud. Estos son algunos de los temas que se van a abordar dentro del romanticismo, que, como te he señalado, se origina en Alemania. Pero ¿cuáles son las características del movimiento romántico? Acá lo tenemos. Características. Los neoclásicos, ellos sostuvieron, por ejemplo, seguir normas, estilos clásicos, bajo la intención de crear obras que se puedan perennizar en el tiempo. Seguir las reglas clásicas, como por ejemplo el respeto a las 3 unidades aristotélicas, el respeto a la unidad del tiempo, de espacio y de acción. En cambio, los románticos se oponen a este pensamiento neoclásico en el sentido de que ellos buscan la libertad, la libertad de creación. Evidentemente hay una tendencia netamente subjetiva del romanticismo, es decir, carácter subjetivo. Acá predomina el yo interno, predomina el yo interno. Ahí lo tenemos, predomina el yo interno, el egocentrismo. Esta característica es fundamental dentro del romanticismo, el yo interno. Así también tenemos que el romanticismo es de carácter nacionalista, hay un carácter nacional dentro del romanticismo. Lo podemos apreciar en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer. Recordarán que el romanticismo a España llega de manera tardía. Y cómo no recordar alguna de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, si es uno de los primeros poetas que nosotros empezamos a leer, en la secundaria sobre todo. Recuerdo una de sus rimas que dice: los suspiros son de aire y van al aire, las lágrimas son de agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Es una de las grandes rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. También su clásica rima que refiere: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Recuerdan esa rima? Claro. Así también tenemos por acá que el romanticismo presenta una atracción por el pasado medieval. Atracción por el pasado medieval. Por el pasado medieval. ¿A qué nos referimos? Cuando tú lees una obra romántica, te vas a topar con bosques, con castillos. Por ejemplo, cuando hablamos de Edgar Allan Poe, este gran narrador estadounidense,
nos cuenta en su famoso relato titulado El retrato oval. Son dos hombres que están cruzando un bosque. Por supuesto, es una noche de tormenta. Se escuchan los gorjeos, los susurros, y hay una tendencia a la desesperación en ese ambiente lúgubre. Entonces, llegado un momento, bajo la torrencial lluvia, han llegado a un castillo. Han ingresado y la primera vista es espectral. Telarañas por doquier, oscuridad, y ellos van buscando un lugar donde pasar la noche. Han llegado a la torre más alta. Y en la torre más alta ellos encuentran una habitación. Ingresan y se topan con algo inusual. Ese espacio, esa habitación, estaba lleno de retratos, de cuadros, candelabros típicos de los escenarios medievales y una enorme cama. Entonces, mientras iban revisando, observando cada uno de los cuadros, ellos quedaban impresionados. En ellos se topan con un catálogo. Y en este catálogo había pequeñas descripciones, pequeñas historias de cada uno de los cuadros. Ahí se encontraba. Uno de los hombres decide recostarse a dormir porque estaba muy cansado, mientras el otro se queda observando. Cuando de pronto el hombre ve hacia abajo y se topa al lado de la pata de la cama con un retrato de una mujer muy hermosa. Rápidamente va hacia el catálogo para leer la descripción. ¿Qué se decía sobre ese cuadro? Y lo que se contaba era lo siguiente. En ese castillo vivía un pintor que no hace mucho se había casado con una dama muy hermosa, algo sumisa, pero que estaba sumamente enamorada del pintor. De hecho, lo que más amaba la mujer del pintor es que su atención estaba dirigida hacia ella. Pero el pintor en un momento dado empieza a dirigir o enfocar su atención en las múltiples cosas que va a pintar y retratar. Por lo cual, la mujer, que ya no gozaba de la atención del pintor, se muestra melancólica, triste, porque ya su esposo no dirigía su atención hacia ella. Cuando el pintor ha retratado todo lo que podría pintar, cuestionándose ahora qué debería de pintar, hasta que luego llega a una resolución en la cual él entiende y desea pintar a su esposa, que era una mujer sumamente bella. Entonces le pide a la esposa pintarla, quien se muestra maravillada, alegre, porque nuevamente la atención del pintor estaría sobre ella. Rápidamente coloca el diván y la mujer se sienta sobre el diván, y el pintor toma el caballete, la paleta, el óleo, las acuarelas o pasteles, lo que iba a permitir pintar el cuadro, y empieza a graficarla. Entonces él se enfoca tanto en la pintura que olvida de dormir y de comer. Así había pasado largo tiempo, hasta que el pintor termina la pintura y, emocionado porque es un retrato sumamente bello, es un cuadro estupendo, hermoso, él grita: ¡esta es la vida misma! Y cuando por fin se levanta de su asiento y ve hacia la mujer, ella yacía sobre el diván, muerta y con el rostro decaído, decrépito. Le había robado la vida a la mujer. Entonces acá nosotros vemos estos elementos que nos muestran los escritores románticos. Hay una atracción por el pasado medieval. Hay que recordar que el romanticismo se trabajó por matices. Por ejemplo, hablamos de un romanticismo histórico, de un romanticismo social, de un romanticismo sentimental, de aventuras, como un romanticismo gótico. Por ejemplo, en el romanticismo social tenemos al gran Víctor Hugo. Él habla de la injusticia social en la Francia decimonónica. Así también en el romanticismo histórico tenemos a Walter Scott. Walter Scott, escritor inglés, que va a proponer su famosa novela Ivanhoe. En el romanticismo de aventuras tenemos a Alejandro Dumas, con su famosa novela titulada Los Tres Mosqueteros. ¿Y quiénes son los tres mosqueteros? Athos, Porthos y Aramis.
Y a este grupo de 3 mosqueteros hay uno que se le suma, convirtiéndose en el 4.º mosquetero, D'Artagnan. Así también tenemos su famosa novela titulada El Conde de Montecristo. Ahora, sabemos también que dentro de esta coyuntura romántica de aventuras, hasta de carácter científico, aparece la figura de Julio Verne, el gran Julio Verne, con su famosa novela titulada Viaje al centro de la Tierra. La vuelta al mundo en 80 días, también es otra novela espectacular de Julio Verne, que es de la preferencia de muchos jóvenes, ¿no? En fin, entonces vemos también que hay una atracción por el pasado medieval. Así debemos de citar el misterio dentro de la literatura romántica. 5 características esenciales del romanticismo. Y hemos dicho que el romanticismo se origina ¿dónde? En Alemania. En Alemania. Acá, con el famoso movimiento Sturm und Drang. Aparece la figura de Friedrich Schiller, este gran escritor alemán, de dramaturgo también. Hay una obra teatral titulada Los bandidos, aunque su obra más recordada va a ser Guillermo Tell. Guillermo Tell, que ha sido objeto de leyendas y todo ello. Ahora, el padre del romanticismo será Johann Wolfgang von Goethe, él, con su famosa obra titulada Las cuitas del joven Werther, como también Fausto, la obra Fausto. Te había citado que Fausto nos narra la historia de este científico, el doctor Fausto, que se entrega a la investigación. Evidentemente, la obra Fausto está basada a la historia de Job. ¿Han leído la historia de Job? Una historia bíblica. Justo en el prólogo de la obra de Fausto hay una recreación de Mefistófeles sobrevolando la tierra hasta que llega al cielo. Y en el cielo Dios lo ve a Mefistófeles y le pregunta de dónde proviene. Y Mefistófeles le cuenta abiertamente que provenía de la tierra donde ha hecho caer a tantos hombres en pecado. Entonces Dios se atreve a decir, pero tú no conoces a mi siervo Fausto, le dice, ¿no? Entonces Mefistófeles le pide permiso a Dios para que pueda tentar a Fausto. Dios accede a la petición de Mefistófeles y el doctor Fausto está enclaustrado dentro de su laboratorio. Ha recibido la visita de su discípulo Wagner, quien le ha dicho que se va a ir a la procesión porque se va a representar la pasión de Cristo. Entonces Wagner se va y tras él el doctor Fausto también se va a observar la pasión de Cristo. El doctor Fausto ha pasado toda su vida entregándose al conocimiento científico y ha envejecido y no conoce muchísimas cosas de los vicios terrenales. El doctor Fausto, después de ver la procesión, se sienta en una piedra y decide regresar. Cuando regresa, hay un perro que va tras el doctor Fausto. Este ingresa, ha llegado Wagner, su discípulo, quien se despide y se marcha. El doctor Fausto se queda solo, pero el perro lo había seguido y había ingresado al laboratorio. Entonces, de pronto el perro empieza a crecer. Toma una forma de un hipopótamo, describe Johann Wolfgang von Goethe, hasta que se presenta en su verdadera forma, que era Mefistófeles, o Satanás, o el demonio, el diablo, el ángel de la luz, etc., el ángel caído, o el coordinador, como quieras llamarlo. Lo cierto es que Fausto, por supuesto, está algo asustado por este hecho maravilloso. Asimismo, Mefistófeles le propone juventud por su alma. Entonces, Mefistófeles desaparece, no se lleva a cabo el contrato en ese momento, pero él desaparece y vuelve a aparecer. Hasta entonces el doctor Fausto había cavilado, había pensado en la propuesta de Mefistófeles, así que Mefistófeles le muestra
un poco de los bienes terrenales, de esta vida libertina de los hombres, y lo lleva hacia una taberna. En la taberna, ellos aparecen y ven pues cómo los hombres están libando, a lo cual el doctor Fausto se va a ver sorprendido, ¿no?, viendo el comportamiento, la conducta humana. Después de ello, Mefistófeles se lo lleva a una cueva donde una bruja va a combinar una serie de líquidos, de fórmulas, y prepara un brebaje. Entonces le entrega este brebaje al doctor Fausto. El doctor Fausto lo bebe, por supuesto, y rápidamente él empieza a rejuvenecer. Una vez que ha rejuvenecido, el doctor Fausto se mira y se aprecia en el espejo. Se mira una y otra vez. Buenas tardes. Adelante. En ese momento que se estaba viendo en el espejo, el doctor Fausto ve que en el espejo aparece la imagen de una joven que está caminando por una calle y ve que es una mujer sumamente bella. Por lo cual le pide a Mefistófeles que lo conduzca donde está pasando esta joven. Mefistófeles la lleva al doctor Fausto. Y efectivamente la muchacha está caminando. Entonces Fausto la detiene y pregunta su nombre. Era Margarita, una joven muy bella de quien él se va a enamorar. Por lo cual Fausto le pide a Mefistófeles que le entregue un cofre lleno de alhajas. Entonces Mefistófeles hace aparecer ese cofre lleno de alhajas. Aparecen en la habitación de Margarita y esconden el cofre en el armario de Margarita. Luego desaparece. Cuando Margarita ingresa a su habitación, abre su armario, su closet, y ahí encuentra este cofre lleno de alhajas. Ella está sorprendida por este hecho maravilloso. Entonces da cuenta a la madre de lo que está pasando. La madre, muy asustada, va hacia la iglesia y le dice al sacerdote de lo que había pasado. El sacerdote, ni tonto ni perezoso, le dice que estas alhajas provienen del demonio. Por lo tanto, debería de quedarse en la iglesia para ser santificado. Y le pide a la madre de Margarita que se marche con las manos vacías. Entonces hubo un segundo regalo de Fausto con alhajas más costosas que la que había entregado o las que había dejado en el armario de Margarita la primera vez. Y ciertamente lo hace. Pero esta vez Margarita, cuando se encuentra, ya no le da cuenta, ya no le dice nada a la madre. Entonces Mefistófeles, viene el segundo plan de Mefistófeles, y es cortejar a la mejor amiga de Margarita, que era su vecina de nombre Marta, y la corteja. Y en esta relación amorosa que habla Mefistófeles con Marta, Mefistófeles le pide que llame a Margarita para que se reúna con Fausto. Y es lo que se hace. Y empiezan las reuniones entre Marta, Mefistófeles, Margarita y el doctor Fausto. Por supuesto, Margarita ha cedido a los cortejos de Fausto y llega un momento que la madre de Margarita ya estaba sospechando de lo que estaba pasando. Ante ello, Margarita le pide ayuda a Mefistófeles y Mefistófeles le da un brebaje, un somnífero, para que le dé una cucharada antes de salir para que ella se pueda dormir, la madre de Margarita pueda dormir y ella se puede encontrar con el doctor Fausto. Cierto día se le pasa la dosis y termina matando a su madre. Valentino, el hermano de Margarita, está furioso ante ello. Culpa a Fausto de la muerte de su madre y aparece en la casa de Marta y lo reta a duelo. Fausto no quiere liarse en un duelo a espadas con Valentino, el hermano de Margarita. Pero este lo ataca y a Fausto no le queda otra más que defenderse. Pero Mefistófeles conduce el brazo de Fausto, por lo cual le quita la vida a Valentino, hermano de Margarita. Ahora, Margarita había quedado encinta, producto de la muerte de la madre y del hermano. Evidentemente ella está trastocada. Termina ahogando a su propio hijo porque considera también que es producto del demonio, lo cual conduce a Margarita a prisión. Fausto, viendo que ha destruido la vida de la mujer que ama, le pide a Mefistófeles que le permita verla. Entonces
Entonces Mefistófeles lo conduce hacia la prisión donde se encuentra Margarita. Y ahí ella está en un rincón, bueno, con las características de una persona que está desequilibrada mentalmente. Y ese es el final de la primera parte del Doctor Fausto, porque luego hay un viaje al clasicismo, a la Edad Antigua. ¿Bien? Muchos consideraron que la obra Fausto de Goethe era un error de la literatura, que él nunca debió escribir esa obra. Se ha considerado como una novela dialogada, ¿ya? Bueno, pero la época en el clasicismo, un tanto sencilla, le quita, bajo mi humilde opinión, le quita mucha estética al concepto literario. Bueno, el doctor Fausto va a terminar enamorando a Helena, a la famosa Helena de Troya, con quien tiene un hijo, y el hijo se va a caer de un acantilado, de un abismo, y Helena va a terminar quitándose la vida. El doctor Fausto se va a convertir en un terrateniente y cuando menos se lo espera, él ya ha envejecido. Entonces el demonio aparece, aparecen los demonios para llevarse el alma del doctor Fausto. Pero como todo esto había sido aceptado por Dios, se termina rescatando el alma del doctor Fausto. Esa es la esencia de la segunda parte. Entonces, acá en la obra Fausto de Goethe se está hablando de la lucha metafísica. Luego tenemos a los representantes ingleses, algunos en Inglaterra, a ver, por acá tenemos a los representantes de Inglaterra. Hay algunos teóricos literarios que han señalado que el romanticismo surge tanto en Alemania como en Inglaterra de manera paralela, pero lo oficial es que su origen está en Alemania, ¿ya? El origen del romanticismo, porque como movimiento literario el romanticismo se da en Francia. Bueno, en Inglaterra tenemos a Walter Scott, representante del llamado romanticismo histórico, con su famosa obra titulada Ivanhoe. Ahí lo tenemos. Luego tenemos a Lord Byron, quien va a trabajar una vez más el famoso título de Don Juan, haciendo referencia a Don Juan Tenorio. Hay que recordar que en España aparece también José Zorrilla, y José Zorrilla, él va a escribir su famoso drama titulado Don Juan Tenorio, donde nos cuenta pues cómo Don Juan Tenorio y Don Luis emprenden unos retos. Bueno, Don Luis reta a Don Juan Tenorio. Por ejemplo, Don Luis le dice a Don Juan Tenorio que durante ese año ha tenido poco más de 23 amantes. Y es ahí donde Don Juan Tenorio le dice que ha tenido poco más de 93 amantes. Y luego viene otro reto. Lo curioso es que Don Juan Tenorio termina enamorándose de Doña Inés. Y tuvo tantas mujeres, pero cuando realmente se enamoró no pudo tener a Doña Inés. En su momento contaremos la historia de Don Juan Tenorio, ¿ya? Acá estamos citando a Walter Scott y a Lord Byron. En Francia, te he comentado que el romanticismo como movimiento literario ya surge en Francia, mira, ve. Y justamente los postulados del romanticismo se van a plantear en el prólogo de la obra Cromwell. Aquí, en ese prólogo se va a precisar cuáles son las características, cuáles son los postulados del movimiento romántico. Y esos postulados románticos se materializan en la obra Hernani, pero el origen está en Alemania. Entonces aparece el gran Alejandro Dumas, Athos, Porthos y Aramis, los tres mosqueteros, una novela de aventuras de la niñez, ¿verdad? Claro, Alejandro Dumas padre, ¿eh? Porque tenemos a Alejandro Dumas hijo también, que es el autor de la famosa novela titulada La Dama de las Camelias. A veces les sé a mis estudiantes, a un grupo, habían uno que otro, hemos trabajado pues la obra de Alejandro Dumas padre, le pido que escriban los tres mosqueteros y que peguen la imagen de Alejandro Dumas, y habían pegado la imagen de Alejandro Dumas hijo.
Es como, por ejemplo, cuando se le pide también que peguen la imagen de Garcilaso de la Vega, del Inca Garcilaso de la Vega, y terminan pegando la imagen de Garcilaso de la Vega el español, ¿no? Hay que diferenciar a los autores. Pero acá tenemos a Alejandro Dumas padre, que es autor de Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros, obra icónica de Alejandro Dumas. Y también tenemos al gran Víctor Hugo, que él representa el romanticismo social. Víctor Hugo, con su famosa obra titulada Los Miserables. Los Miserables. Ahí lo tenemos. ¿Ya? En Rusia aparece la figura de Alexander Pushkin. Alexander Pushkin va a publicar la famosa obra titulada La hija del capitán. La hija del capitán. Luego tenemos por aquí al estadounidense Edgar Allan Poe. Este es uno de los escritores que tienes que leer sí o sí. No te puedes morir sin leer a Edgar Allan Poe. Sus famosas narraciones extraordinarias. Hay cuentos icónicos, como por ejemplo El gato negro, o La caída de la casa Usher, o por ejemplo El escarabajo de oro, o también El retrato Val, que ya hemos citado, también El corazón delator, que son los cuentos clásicos de Edgar Allan Poe, estadounidense. Edgar Allan Poe, de Estados Unidos. Todos los cuentos de Edgar Allan Poe van a ser reunidos bajo este título: Narraciones extraordinarias. Narraciones extraordinarias. Habíamos mencionado, por ejemplo, que hay un romanticismo gótico. El representante del romanticismo gótico es, por ejemplo, Bram Stoker, con su famosa obra titulada Drácula, ¿ya? Entonces, el título de Narraciones extraordinarias va a ser acuñado ¿por quién? Por el gran poeta maldito Charles Baudelaire. Baudelaire va a tomar como maestro a Edgar Allan Poe, entonces reúne toda la cuentística de Poe y lo va a publicar bajo el título de Narraciones extraordinarias. Charles Baudelaire es el padre del simbolismo, eso lo vamos a ver más adelante, la siguiente semana. Luego tenemos por acá en Argentina una pregunta en su momento en el examen de admisión que ofrece San Luis Gonzaga. Se preguntó: ¿quién inaugura el romanticismo en Sudamérica? Bueno, Esteban Echevarría, escritor argentino. Él inaugura el romanticismo en Sudamérica, ¿ya? Él inaugura el romanticismo en Sudamérica. Esteban Echevarría, escritor argentino. Una de sus grandes obras es Elvira o la novia del Plata. Elvira o la novia del Plata. O la novia del Plata. Claro está que también está su famosa obra titulada La cautiva. Otra pregunta que en su momento también llegó fue: ¿quién inaugura la primera novela romántica en Hispanoamérica? La respuesta: el colombiano Jorge Isaacs. El colombiano Jorge Isaacs. ¿Cómo se titula su novela? Esta novela es un tanto que está llevado por la cursilería, bajo los conceptos literarios, por supuesto. Su obra, María. ¿Cuál es el tema de la obra María? El tema de la obra María es el amor frustrado. Tenemos como protagonistas a Efraín y María, un amor que no se llega a realizar a pesar de que ellos se aman. Efraín va a ser enviado por su padre a Europa para cursar estudios de medicina. Solo haciéndose médico podrá regresar a la hacienda del Cauca para poder contraer nupcias con María. Pero pasado un año de su viaje,
le permiten le permiten que María le escriba a Efraín, y ahí le cuenta que ella estaba muy enferma, que su enfermedad había recrudecido, y le pedía que volviera porque ella se sentía morir y quería despedirse antes de que ella muriera. Entonces, en ese trance es que Efraín vuelve, pero cuando vuelve ya María había muerto. Hay que recordar quiénes son los representantes del romanticismo peruano. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Augusto Salaverry, que es el representante del romanticismo sentimental en el Perú, y el representante del romanticismo histórico en el Perú, ¿quién es? El maestro don Ricardo Palma, con sus famosas tradiciones peruanas, pues, ¿ya? Entonces, estos son los representantes. Hoy nos vamos a enfocar en la famosa obra titulada Las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther. ¿Obra de quién? De Johann Wolfgang von Goethe. También vas a hallar este título de la siguiente manera, como Werther nada más. ¿Y por qué vamos a citar esta novela? Bueno, es la novela que apertura el romanticismo intimista, cuando se publica en 1774. Entonces vamos a citar algunos datos respecto a esta novela. Primero, ¿a qué género pertenece? Bueno, si es una novela, evidentemente corresponde al género narrativo. Especie, mírame, la especie novela epistolar. Novela epistolar. ¿Y por qué? ¿Por qué es una novela epistolar? Es una novela epistolar porque es una historia que se está contando a través de cartas. ¿Ah? ¿Quién es el autor? El autor, como ya lo hemos citado, es Johann Wolfgang von Goethe, o Goethe dicen algunos. ¿Cuál es la estructura de este libro? ¿Cómo está estructurado? Está estructurado en 3 partes. La primera y la segunda parte implican un libro cada uno, es decir, la primera parte es el primer libro. Mira, ve, el primer libro. El primer libro contiene 39 cartas. Contiene 39 cartas. La segunda parte, que es el segundo libro, presenta 47 cartas. 47 cartas. Ahí lo tenemos. La última parte va del editor hacia el lector, ¿ya? Del editor hacia el lector. Y ahí se presentan las últimas cartas del protagonista y se cuentan sus últimos días. Entonces, mírame, en esta obra se establecen dicotomías, por ejemplo, el hombre y la naturaleza. Acá estamos hablando de un amor idealizado. Vamos por acá. Hemos dicho que es una novela epistolar. Se envían cartas, por supuesto. ¿Ok? Se envían cartas. Se envían cartas. Pero ¿quién es el que envía las cartas? Quien envía las cartas es el joven Werther. Él es el remitente. Él es el remitente. ¿Y a quién le envía dichas cartas? Se las envía a su amigo Guillermo. A su amigo Guillermo. Él es el destinatario. Él es el destinatario. ¿Ok? ¿Dónde surge esta obra? Surge en el pueblo de Walheim. En el pueblo de Walheim. Entonces, se forma un triángulo amoroso. ¿Ya? Se forma un triángulo amoroso. Este triángulo amoroso, evidentemente,
está formado ¿por quién? Por Werther, que representa ¿qué? El hombre romántico, ese hombre que idealiza, que ama con pasión, es idealista, apasionado. Tenemos ¿a quién? A Charlotte, o Lotte, o Carlota. Ella representa la transición del neoclasicismo al romanticismo. Eso es lo que representa Charlotte. Y tenemos por acá ¿a quién? A Albert. Albert, ¿qué representa? Albert representa al hombre neoclásico. Como hombre neoclásico es racional, frío. Charlotte, por ser representante de la etapa de la transición, representa a una mujer ingenua, buena, bella. Entonces ellos han formado este triángulo amoroso. Por cierto, ¿cuál es el tema de la obra? ¿Cuál es el tema de la obra? Bueno, el tema de la obra es el amor prohibido. El amor prohibido y la naturaleza. Y la naturaleza. Bien, ahí tenemos los datos referentes a la obra titulada Las cuitas del joven Werther. Vamos a citar algunos datos de Víctor Hugo y contamos las cuitas del joven Werther, ¿ya? Vamos por aquí. Tenemos por acá al gran Víctor Hugo. Víctor Hugo va a ser conocido como el niño sublime. Niño sublime. Va a ser conocido también como el hombre océano. Esto debido a su gran conocimiento. Océano. También se le llamó sumo pontífice. Sumo pontífice. De estas tres maneras se le conoció al gran Víctor Hugo. Dentro de sus características, dentro de las características de su obra, él, por ejemplo, utilizó la metáfora para representar los hechos. Usó la metáfora para representar los hechos. Para representar los hechos. Así también, Víctor Hugo expone una realidad no humana como humana. En su obra coexisten lo grotesco con lo sublime, En su obra coexisten lo grotesco con lo sublime, también esa es otra de las características. Pero bueno, vamos a citar las obras de Víctor Hugo. Dentro de sus obras tenemos su obra poética, es su poesía, lo de acá. Evidentemente entiendes que corresponde al género lírico. Hojas de otoño, las contemplaciones y las voces interiores. Esta es su obra teatral. Entiendes que se refiere a representaciones dramáticas, ¿ya? Es teatro. En el caso de Cromwell y Hernani son dramas, corresponden al género dramático, obviamente. Entonces Cromwell es un drama al igual que Hernani. No te olvides que en Cromwell se proponen los postulados del romanticismo y esos postulados se materializan en la obra Hernani. Tenemos Lucrecia Borgia, Ruy Blas y por aquí tenemos su narrativa. Obviamente corresponden al género narrativo, ¿ya? Su narrativa. Y tenemos estas novelas. Nuestra Señora de París. Recordarás, por ejemplo, la historia del jorobado Quasimodo, el campanero, que se enamora de Esmeralda. Los Miserables, que narra la historia de Jean Valjean, un hombre que por robar una pieza de pan pasa casi 19 años de su vida en prisión por haber cometido el delito de tener hambre. Y luego se va a transformar en empresario y posteriormente en el alcalde de la ciudad, del pueblo de Toulon.
Su bienhechor, el obispo Bienvenido Miriel, su antagonista, Jaber. Y bueno, también están los trabajadores del mar, ¿ya? Entonces tenemos acá a Jean Valjean, un expresidiario que va a cambiar su identidad y se va a hacer llamar el señor Madeleine. Como te he referido, su bienhechor, el obispo Bienvenido Miriel, Jaber, su antagonista. Ahora, el señor Madeleine se va a ocupar de cuidar a Fantina, una mujer que ha tenido que prostituirse para poder pagar la deuda que tiene con la familia de los Thénardier. Luego se va a ocupar de cuidar a Cosette. Y es increíble cómo dos personas que han sido infelices durante toda su vida pueden conjugar en un momento determinado de la vida y pueden encontrar la felicidad. Me refiero a Valjean y a Cosette, ¿no? Que Valjean la va a tomar como hija y Cosette va a tomar a Valjean como padre. Así Cosette conoce a este joven revolucionario de nombre Marius, que abandona su posición económica, su estatus social, para adoptar una vida modesta, humilde, a raíz de su ideología. Y tenemos a la familia de los Thénardier, que es una familia de avaros, que terminan explotando a la pobre de Cosette. ¿Ya? Hoy nos vamos a ocupar de las cuitas del joven Werther. Bien. En el pueblo de Walhey, es un pueblo bello en Alemania, ha llegado Werther. Werther es un artista, es un pintor. Y cuando ha llegado a Walhey, siente un amor profundo por la naturaleza, ya que la belleza de Walhey inspira al amor, ¿no? Es una connotación de locus amenus, un lugar ameno, un lugar donde emerge el sentido poético. Y ciertamente él está enamorado del pueblo de Walhey. Aprecia la naturaleza, la belleza de sus prados, la caída de la tarde, del ocaso. De esta manera, todas las mañanas Werther suele caminar por Walhey y por la tarde suele leer a Homero, acompañado de sus dos grandes amigos. Uno de ellos es un niño de nombre Juan y otro de sus amigos es un sirviente, un joven que le sirve a una dama de la alta aristocracia, de quien está enamorado, por cierto. Siente un amor pasional, pero el criado también sabe que este amor es prohibido, a razón de que los convencionalismos sociales es lo que predomina. La clase baja no se mezcla con la clase alta. Un plebeyo no podría casarse con la alta aristocracia. Entonces, Werther lee junto a estos dos grandes amigos a Homero. Ha llegado el día de la juventud y Werther está afuera de su casa cuando de pronto se aparece un carruaje. ¿Ya? Se aparece un carruaje. De este carruaje baja una bella joven. Y esta joven le dice: oye Werther, ¿es que acaso no irás a la fiesta de la juventud? Y Werther le dice: bueno, está bien, iré a cambiarme. Werther entra a su casa y sale vestido con un frac de color azul y un chaleco de color amarillo. De esta manera sube al carruaje y la amiga le dice: oye Werther, antes de ir a la fiesta de la juventud vamos a pasar por Charlotte. Ojo Werther, pero tú no te puedes enamorar de Charlotte porque ella está comprometida con Albert. Albert, un hombre de negocios que viajaba de manera continua y que era 14 años mayor que Charlotte. Y Werther le dice que no se preocupe, que no sucedería eso. Entonces el carruaje se dirige hacia la casa de Charlotte y cuando han llegado, Werther ve a Charlotte que está rodeada de sus hermanitos. Entonces él reflexiona y dice: Dios mío, Charlotte era tan bella que parecía la Virgen María alimentando a los niños pobres de este mundo. Su belleza era colosal entre el prado y la luz que caía de la tarde. De esta manera la joven le pide a Charlotte que vaya a cambiarse porque se van a la fiesta de la juventud. Pero Werther ya está enamorado a primera vista. Es así que Charlotte va a vestirse y sale con un vestido de terciopelo,
color rosa, con un listón color rosa que sujetaba su pecho y sus mangas también eran sujetados por otras cintas de color rosa. Y Werther queda sumamente enamorado. Dios mío, qué belleza la de Charlotte. Era tan bella que toda la belleza de Walhall, esa belleza que durante tantos días me había enamorado y encantado en mis caminatas largas, había quedado en un segundo plano ante la belleza profunda de Charlotte. De esta manera se han ido al baile. Entonces, cuando ellos han llegado al baile, empieza a sonar la pieza musical. Se forman las parejas, forman un círculo las parejas. Y era costumbre de que mientras avanzaba la pieza musical, las parejas vayan rotando, cambiando. Pero Werther no permite que nadie más baile con Charlotte, excepto él. Y él, por supuesto, está delirante bailando con Charlotte. Charlotte no está incómoda, por supuesto, pero se ha dado cuenta ya que Werther está profundamente enamorado de ella. Por lo cual, ella está tranquila. No siente que sea un amor peligroso, sino es un amor puro, límpido, el que le ofrece Werther. Cuando termina la fiesta, Werther, antes de despedirse de Charlotte, le dice: Charlotte, ¿podría ir a visitarte? Y Charlotte nota pues esos ojos que brillan en Werther y le dice: está bien, Werther, puedes tú ir a visitarme. Werther, por supuesto, ha llegado a casa, se siente alegre, dichoso de haber conocido a Charlotte, y lo primero que hace es tomar su paleta y pintar el rostro de Charlotte. La pinta de manera frontal. Es un cuadro precioso por donde se le pueda ver. Pero Werther considera que ese cuadro no le hacía justicia a la belleza de Charlotte, por lo cual lo borra y la vuelve a pintar, pero ahora de lado. Cuando la pinta de lado, bueno, es un cuadro también es muy bello, pero tampoco no está satisfecho. Claro que ahora se justifica y dice que la belleza que le falta al cuadro está en el otro lado del rostro que él no había pintado. Entonces coloca el caballete en su alcoba, en un lugar estratégico, para que cada vez que él pasara lo levantara y estampe sus labios en el cuadro. Sueñe con el cuadro. De esta manera Werther va a visitar a Charlotte. La visita. Y lo primero que hace es agradar al padre de Charlotte. Se gana la confianza del padre, quien lo ha tomado como amigo a Werther. No solo eso, también se ha ganado la confianza de sus hermanitos. Werther juega, salta, es un niño más entre los hermanos de Charlotte. Y él juega, ¿no? Esto agrada a Charlotte, por supuesto. Es así que, bueno, ha llegado Albert, el prometido de Charlotte. Y Werther, cuando lo ve, está muy incómodo, a pesar de que él sabía que Charlotte estaba comprometido con Albert. Y Albert, al observar a Werther, se queda sorprendido, porque nota cómo Werther le ofrece un amor tan puro a Charlotte, a su prometida, y se le nota, pues, ¿no?, que Werther está enamorado de Charlotte. Charlotte mira a Albert y le dice: no lo odies, hazte amigo de él. Y Albert, como joven neoclásico, racional que es, se da cuenta de que el amor era ofrecido de Werther hacia Charlotte, pero no de Charlotte hacia Werther. Entonces se queda tranquilo y realmente se convierte en su amigo. Es así que Werther está furioso, ¿no? Está incómodo por la presencia de Albert, y llega a casa y le escribe a Guillermo y le dice: Guillermo, ¿cómo es posible que pueda amar a otro y no a mí? Si yo la amo con tanta pasión, con tanta perfección, ¿cómo puede amar a otro y no a mí, Guillermo? Eso es lo que le escribe en una de las cartas, de las muchas cartas que le envía a Werther. Entonces, Werther solía caminar por las mañanas por Walhall, leía a Homero, visitaba a Charlotte y pasaban los días. Llega el cumpleaños de Werther, pero Albert ya se ha hecho muy amigo de Werther. Le tiene una confianza, admira ese amor tan puro que Werther le ofrece a Charlotte.
Entonces, ha llegado el cumpleaños de Werder y lo que ha hecho Albert es buscar regalos para Werder, entre sus vecinos, para poder llevarle este conjunto de regalos. Al final pasa por donde está Charlotte y le dice, voy a llevarle estos regalos a Werder, tú le enviarás algo. Y Charlotte, ¿qué es lo que hace? Toma el listón color rosa que sujetaba su vestido, ese vestido que utilizó el primer día que conoció a Werder, esa primera vez que conoció a Werder, se lo saca y se lo entrega. Dale esto. Buenas tardes, amigo, puedes pasar. Continúa. De esta manera, Albert ha tomado el listón y se ha dirigido hacia la casa de Werder. Ha entregado los regalos. Ya antes de marcharse le dice, mira, este listón te lo envía Charlotte. Él agradece, por supuesto, por el gesto. Cierra la puerta, deja los regalos al lado, toma el listón y lo empieza a oler. Emocionado corre hacia donde está el retrato, ata el listón, levanta el cuadro y estampa sus labios. Nuevamente toma el listón y él le quitaba el aroma. E incluso había guardado ese frac de color azul con ese chaleco amarillo, porque la vez que bailó con Charlotte, ella, al tocarlo, ya lo había santificado. Es lo que creía Werder. Estaba muy enamorado Werder de Charlotte. Y así pasaban los días. Cierto día Werder llega a la casa de Charlotte, pero Albert ya se había adelantado y le había pedido caminar a Charlotte por Walheim. Y cuando llega Werder, ellos estaban a punto de salir. Y pregunta a dónde se dirigían. Albert explica que caminarían por Walheim. Y Werder, ¿puedo ir? Dice. Entonces Albert no tiene corazón para decirle que no. Ahora, Albert hace un buen gesto hacia Werder, porque no se atreve a darle ninguna pródiga, no se atreve a darle besos, no le hace ni una pródiga de amor a Charlotte para no lastimar el corazón de Werder. Tendría todo el derecho del mundo, pero no se atreve a hacerlo, por no lastimar a Werder. Entonces quedan pocos días ya se acerca el matrimonio y Werder está furioso por ello. Entonces él decide irse de Walheim y se va. Llega a un pueblo donde trabaja como embajador. Nadie habla con Werder excepto la casera para poder cobrarle la pensión de la casa que está alquilando. Y así había pasado todo un año. Y le escribía a Guillermo su sufrimiento. Antes sufría, pero veía y escuchaba a Charlotte, pero ahora nada. Entonces Werder ha decidido volver. Y vuelve a Walheim. Y cuando vuelve a Walheim, hay un tono ya un tanto tenso, pesado. Parece un otoño espectral. La hojarasca revolotea en el horizonte. Werder ha llegado y se ha enterado que su amigo, el niño Juan, ha muerto. Está muy triste. No solo eso, sino también se ha enterado que su gran amigo, el sirviente, tiene consideraciones serias en quitarse la vida. Por ese amor tan profundo, tan pasional, tan idealizado que siente por la dama a quien sirve, pero no se va a concretar esos sueños de amor, porque el convencionalismo social no lo permite. Un criado jamás podría casarse con una dama de la alta aristocracia o de la alta burguesía. Entonces tiene serias consideraciones en quitarse la vida. Werder ha llegado a la casa del padre de Charlotte. Toca la puerta y pregunta por ella. Bueno, le ha dicho que Charlotte ahora vive con Albert. De esta manera Werder llega a casa y ya no lee más a Homero. Ahora lee a Ossian, a Klostop, a estos poetas. Y lo lee con tanta pasión. Ha llegado y ha visto a Charlotte. Después de tanto tiempo, hay un regocijo profundo que crece en él y conversa, le escucha. Y van pasando los días. Albert va y viene por negocio, viaja de manera continua. Así que el 23 de diciembre, Werder
Ha llegado a la casa de Charlotte y ha llevado un libro, un poemario, y le ha pedido a Charlotte leer el poema. Y Charlotte, bueno, ha permitido que Werder le lea el poema. Y Werder ciertamente empieza a leer el poema. Y es ahí que en un momento dado, mientras él va leyendo el poema, la magia de la poesía es impecable, porque atrapa a Charlotte. En ese momento es como se detuviera el tiempo y están esos dos cuerpos que se miran fijamente, porque la mano de Charlotte llega hacia la de Werder, cruzan los dedos, la mano de Charlotte se apega al pecho de Werder, Werder la mira fijamente y se van acercando poco a poco, cuando de pronto Charlotte le pide a Werder que continúe leyendo. Werder, por supuesto, sigue leyendo con una pasión increíble que nuevamente atrapa a Charlotte en el poema, ¿no? La atrapa, la poesía a Charlotte. Y nuevamente toma la mano de Charlotte. Se acercan poco a poco hasta que Werder la besa. Es un beso profundo que se dan ambos. Hasta que de un momento a otro Charlotte se levanta así casi de golpe y le dice: Werder, marchaos por favor, os juro que en esta vida nunca más me vas a ver. De esta manera Werder se marcha. Al día siguiente, que era 24 de diciembre, Werder muy temprano, bueno, ya sabiendo que Albert había llegado, muy temprano le pide a su criado que vaya y le diga a Albert que le preste esas 2 pistolas que ya en antaño le había prestado porque él se va de casa. Entonces el criado es enviado a la casa de Albert. Werder se va a caminar por todo Walheim. Y efectivamente el criado ha llegado donde Albert, toca la puerta, sale Albert y le dice: señor Albert, mi amo me ha enviado para pedirle a usted que le preste esas 2 pistolas que ya en antaño le había prestado porque mi amo se va de casa. Charlotte, por otro lado, estaba en el diván, ahí pensativa, un tanto presagiando hechos funestos o tragedias con respecto a Werder por lo sucedido en las vísperas. De tal manera que Albert ha tomado el pedido del criado, ya se ha ido al sótano, ha buscado el cofre y efectivamente toma el cofre donde están las pistolas, va caminando y Charlotte está ahí sentada en el diván. Y Charlotte le dice: ¿pero qué es eso?, le dice. Y Albert le dice: bueno, son 2 pistolas que Werder ha mandado a pedir porque se va de casa. Ella se levanta, abre el cofre, saca su pañuelo y limpia los cañones. Y todo esto lo ha visto el criado. El criado ha llevado el cofre a la casa de su amo y le ha contado lo que ha visto. Entonces Werder, evidentemente, reflexiona y se dice a sí mismo, ¿no? Bueno, ella está aceptando mi suicidio. Por tal motivo, bueno, espera que todos se vayan a dormir y el criado también se va y Werder empieza a escribir su última carta, ¿ya? Y esa última carta dice lo siguiente: Guillermo querido, por última vez acabo de ver los campos, los bosques y el cielo. Adiós también, madre mía, mi queridísima madre. Perdóname. Procura consolarla, Guillermo, y que Dios os bendiga. Dejo todas mis cosas en perfecto orden. Volveremos a verlo donde todos seremos felices. Albert, he correspondido mal a tu amistad, pero sé que me lo perdonarás. Turbé la paz de tu hogar, sembré la desconfianza entre vosotros. Adiós. Quiero poner fin a esto. Ojalá mi muerte pueda daros la felicidad. Albert, haz feliz a ese ángel y que la bendición del cielo descienda sobre ti. Después de las 11 del 24 de diciembre. Oh, Charlotte, ¿qué hay en el mundo que no traiga a mi memoria tu recuerdo? ¿No estás en cuanto me rodea? ¿No te he robado, codicioso como un niño, 1000 objetos insignificantes que había santificado con solo tocarlos? Te lego, Charlotte, tu retrato dibujado por mí con tanto cariño. Consérvalo
1000 veces al entrar y salir de mi cuarto le saludaba estampando en él mis besos y me extasiaba en su contemplación. Dejó una carta escrita para tu padre, rogándole que proteja mi cadáver. Al final del cementerio, en la parte que da al campo, hay 2 tubos, a cuya sombra deseo reposar. Esto puede hacer tu padre por su amigo y tengo la seguridad de que lo hará. Pídeselo tú también, Charlotte. No pretendo que los piadosos cristianos dejen depositar el cuerpo de un desgraciado cerca de sus cuerpos. Quisiera que mi sepultura estuviese a orillas de un camino o en un valle solitario para que cuando el sacerdote o el levita pasasen junto a ella, elevasen sus brazos al cielo, bendiciéndome, y para que el samaritano la regase con sus lágrimas. Charlotte, no tiembla mi mano al tomar el frío y pavoroso cáliz en el que voy a beber la embriaguez de la muerte. Tú me lo presentas y yo no vacilo. Así se cumplen todos los anhelos y esperanzas de mi vida, todos. Si por lo menos hubiera tenido la dicha de morir por ti, Charlotte, de sacrificarme por ti, perecería lleno de gozo al saber que procuraba para tu vida dicha y tranquilidad. Pero solo a muy pocos elegidos le es dado derramar su sangre por el único objeto de su amor, prestándole con tal sacrificio nueva y floreciente vida. Charlotte, deseo que me entierren con el vestido que tengo puesto, porque tú lo has bendecido al tocarlo. La misma petición hago a tu padre. Mi alma se cierne sobre el féretro. Prohíbo que me registren los bolsillos. Llevo en uno aquel lazo de cinta color de rosa que tenías en el pecho el primer día que te vi, rodeada de tus niños. Oh, abrázalos 1000 veces y cuéntales el infortunio de su desdichado amigo. Cuánto les quiero. Aún los veo agruparse en torno mío. Ay, cuánto te he amado desde el momento en que te vi. Desde ese momento comprendí que llenarías toda mi vida. Haz que entierren el lazo conmigo. Me lo diste el día de mi cumpleaños y lo he conservado como sagrada reliquia. Nunca sospeché que aquel principio me condujese a este fin. Ten calma, te lo ruego. No te desesperes. Están cargadas. Oigo las 12. Sea lo que ha de ser. Charlotte, adiós. Y él se dispara. Bueno. Ese fogonazo lo escucha un vecino, pero no le da mayor importancia. Cree que es cualquier cosa. Él no muere, sino cae y queda agonizando. A las 6 de la mañana recién se dan cuenta de que Werder yacía en el suelo y dentro del charco de sangre. Por supuesto lo auxilian y llega la noticia a la casa de Albert. Charlotte ha escuchado dicha noticia y se desvanece. Werder recién va a morir a las 12 del día del 25 de diciembre, lo cual vuelve a la novela más trágica, ¿ya? Cabe decir que este libro fue vetado porque muchos consideraron que es una justificación al suicidio. ¿Por qué? Porque se generó el llamado efecto Werder, es decir, generó una ola de suicidios en toda Europa. Muchos jóvenes descorazonados se identificaron con el personaje y también empezaron a quitarse la vida. Algunos tomaron el frac de color azul, el chaleco amarillo, como una especie de fetiche.